Era un amanecer frío de marzo en el corazón de la capital mexicana, pero el clima era lo de menos. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, había llegado a Ciudad de México con la arrogancia de un príncipe heredero, convencido de que su apellido, más importante, la inmensa chequera de su padre, Ismael el Mayo Zambada, lo hacían intocable. Llevaba años en la cima, negociando toneladas de cocaína y heroína, siempre resguardado por esa invisible, pero impenetrable capa de protección institucional que el cártel de Sinaloa había tejido durante décadas. Él creía que el pacto seguía vigente, pero ese pacto se rompió la madrugada del 19 de marzo de 2009. Un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional lo interceptó en una zona exclusiva. Cuando las luces de los fusiles se enfocaron en su rostro, Vicentillo supo que la traición había comenzado. Él no era un objetivo. Era el hijo del hombre que había construido el cártel más poderoso del mundo, codo a codo con Joaquín El Chapo Guzmán. Su captura no fue un golpe de suerte. Fue el inicio de una purga interna que obligaría a este heredero a tomar una decisión que resquebrajaría la estructura de poder en México: salvarse o morir en silencio por la lealtad a la sangre. El Vicentillo no era un simple jefe de plaza, era el arquitecto logístico del Imperio Zambada. Manejaba las finanzas, supervisaba las rutas marítimas y terrestres que se extendían desde Colombia hasta Chicago y, lo más crucial, era el intermediario directo de los pagos masivos que aseguraban la operación del cártel de Sinaloa sin interferencias. Este imperio, liderado por su padre, el Mayo, no solo movía droga, movía lealtades compradas. El cártel de Sinaloa operaba, en esencia, con licencia. Mientras otros grupos eran combatidos a fuego, los de Sinaloa prosperaban gracias a un sistema de sobornos que garantizaba que las autoridades miraran hacia otro lado y, a menudo, les brindaran información privilegiada sobre sus rivales. Era una simbiosis perversa: el cártel pagaba por operar y el gobierno cobraba por la paz. El punto de quiebre para Zambada Niebla no fue su arresto, sino el conocimiento íntimo de que, pese a los millones entregados, la protección falló. El cártel estaba inmerso en una sangrienta guerra contra los hermanos Beltrán Leiva, sus antiguos socios, y la violencia se había vuelto incontrolable. Al ser extraditado a Estados Unidos en 2010, Vicentillo enfrentó la aterradora realidad de una cadena perpetua, en el frío de una celda federal en Chicago. Comprendió que ni su padre ni el sistema corrupto mexicano harían nada por él. Estaba solo. Su vida se reducía a un número en un expediente. El código de silencio, la regla de oro del narcotráfico, se desvaneció ante el instinto de supervivencia. Las negociaciones con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y el Departamento de Justicia comenzaron en secreto. Vicentillo no era un pez chico. Si hablaba, podría ofrecer una perspectiva de 360 grados sobre el funcionamiento interno de la cúpula, algo que ningún testigo previo había podido igualar. El trato fue sencillo y bruto: confesión total a cambio de una reducción sustancial de su condena. No solo debía revelar rutas y laboratorios, sino que debía desmantelar la estructura financiera y la red de protección que permitía al cártel de Sinaloa operar con impunidad absoluta. En 2011, el Vicentillo se convirtió en colaborador del gobierno estadounidense, prometiendo exponer la podredumbre que llegaba hasta las más altas esferas del poder. Si estuvieras en el lugar de Vicentillo, enfrentando la certeza de pasar el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad, sabiendo que la misma gente a la que tu familia pagó te ha abandonado, ¿habrías traicionado a tu propia sangre y a la organización por tu libertad? Es una pregunta que solo la desesperación puede responder. Pausa y comenta si la traición está justificada cuando la vida misma está en juego. La confesión de Vicente Zambada Niebla fue un terremoto judicial que sacudió los cimientos de la política mexicana, especialmente cuando fue utilizada en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York. Vicentillo reveló nombres, rangos y cifras exactas que demostraban cómo el cártel de Sinaloa había cooptado sistemáticamente al Estado. Detalló cómo, por ejemplo, los pagos al más alto nivel del gobierno federal se realizaban en ocasiones con hasta $3 millones por mes, solo para mantener la operación en marcha. Los sobornos iban dirigidos a mandos de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la SIEDO, a la Policía Federal y, de manera crucial, a altos oficiales del ejército mexicano que facilitaban el tráfico a través de puntos de control. La red era tan vasta que el cártel tenía códigos de comunicación con funcionarios para avisar sobre operativos rivales o para garantizar el paso seguro de sus caravanas. Vicentillo no solo entregó rutas, entregó el organigrama del poder corrupto que protegía a su padre y a su socio. Las consecuencias de esta delación fueron inmediatas, aunque controladas en México para evitar un colapso político total. En Estados Unidos, la información de Zambada Niebla permitió a la DEA, al Departamento de Justicia, reforzar casos clave y emitir órdenes de captura contra funcionarios mexicanos de alto rango. Aunque muchos de los nombres revelados nunca pisaron una corte estadounidense, la presión internacional obligó a México a limpiar algunas áreas sensibles.
Se desató una cacería de mandos medios que habían sido directamente mencionados por Vicentillo, generando un clima de paranoia y desconfianza en la estructura federal, ya que nadie sabía qué tanto más había revelado el heredero. El colapso provocado por el Vicentillo fue de lealtad más que operativo, si bien la infraestructura del Mayo Zambada resistió. La traición fracturó la confianza fundamental dentro de la cúpula. La revelación de que el dinero de la protección no garantizaba la libertad, sino que solo compraba tiempo, demostró que el poder del cártel dependía enteramente de la ambición y la venalidad de los funcionarios, no de una alianza inquebrantable. Para el cartel de Sinaloa, el testimonio de Vicentillo fue la prueba de que el único código que realmente importa en la guerra del narco no es el de la sangre, sino el del sálvese quien pueda. Vicente Zambada Niebla, el hombre que pasó de príncipe a fantasma judicial, recibió una pena de 15 años en 2019 por colaborar extensamente, y hoy ya libre bajo estricta protección federal. Vive con el peso de la traición. Su historia es el recordatorio más duro de que, en el mundo criminal, la lealtad es solo otra mercancía con precio. La red de protección que creyó indistractable resultó ser la misma soga que lo ahorcó, obligándolo a entregar a sus protectores para comprar su propia supervivencia. Archivos como este nos demuestran que, al final, el miedo es el único garante de la verdad. Si quieres seguir desvelando los secretos oscuros detrás de los capos más poderosos del mundo y cómo cayeron por la traición, suscríbete a Delatores. La verdadera fuerza del cártel de Sinaloa no residía en sus ejércitos de sicarios ni en la extensión de sus túneles transfronterizos. Su poder era invisible, forjado en escritorios de lujo, salas de juntas secretas y en las transferencias bancarias que fluían con la precisión de un reloj suizo. Ismael Zambada García, el Mayo, entendió, mucho antes que su socio el Chapo Guzmán, que el verdadero negocio del narcotráfico no era mover la droga, sino asegurar la impunidad para moverla. Y fue Vicente Zambada Niebla, su hijo, quien se convirtió en el ingeniero principal de esta arquitectura criminal, mientras el Chapo se dedicaba a la brutalidad y a la expansión territorial. El Vicentillo se dedicaba a las cuentas. Él era la caja de pagos del imperio. Su función principal era gestionar la gigantesca nómina de funcionarios, militares y políticos que conformaban la red de protección que garantizaba la supervivencia del cártel. Estamos hablando de un presupuesto de corrupción que rivalizaba con los gastos operativos de un pequeño país, una cifra que fluctuaba entre los 3 y hasta los 5 millones de dólares mensuales, invertidos únicamente en garantizar el silencio, la vista gorda y, en muchos casos, la colaboración activa del Estado. Esta red no era aleatoria, estaba jerarquizada con el mismo rigor de un ejército. Había pagos estipulados para los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena que controlaban los puertos y las carreteras clave en el Pacífico. Existían partidas fijas para los agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación AFI, posteriormente la Policía Federal, quienes no solo avisaban sobre operativos, sino que en ocasiones escoltaban cargamentos o desviaban la atención hacia cárteles rivales. El Vicentillo mantenía libros de contabilidad detallados, registrando quién recibía qué y a cambio de qué favor específico. Estos documentos eran su seguro de vida. La prueba tangible de la cooptación total del sistema. Esta impunidad garantizada fue lo que permitió al cártel de Sinaloa dominar el mercado global. No tenían que luchar constantemente contra él. Gobiernos tenían que luchar contra sus competidores, mientras el Estado funcionaba para fines prácticos como un socio silencioso. Este pacto, no escrito pero activamente mantenido por el flujo constante de efectivo, duró décadas. Fue la base sobre la cual el Mayo y el Chapo construyeron su leyenda de intocables. Pero el dinero no compra la lealtad eterna, solo la temporal. El Vicentillo no fue capturado por casualidad. Su arresto en 2009 ocurrió en el clímax de una brutal guerra interna desatada tras la ruptura con los Beltrán Leiva. Ramón Pequeño García, entonces jefe de la sección antidrogas de la Policía Federal, fue uno de los hombres clave que lo traicionó, orquestando el operativo. Y aquí yace la ironía. Según el propio testimonio de Zambada Niebla, su familia había pagado millones a Pequeño García. La traición no vino de fuera, vino de los mismos hombres a sueldo que juraron protegerlo. Cuando Vicentillo fue arrojado al sistema de justicia estadounidense, el cártel de Sinaloa no movió sus hilos de influencia para liberarlo. El Mayo, el estratega frío, no arriesgaría su propia posición ni la de su imperio por un hijo que ya estaba en manos de los enemigos más temidos. Fue en ese momento de abandono total que Vicentillo se dio cuenta de que su valor como heredero había terminado. Ahora solo era una ficha de cambio, un sacrificio necesario. La cadena perpetua y el desprecio de quienes supuestamente lo resguardaban lo forzaron a mirar sus libros contables no como un registro de poder, sino como un arma de destrucción masiva. Si el Estado mexicano no honraba el pacto, ¿por qué él iba a honrar el código de silencio? La traición, que para cualquier otro capo era impensable, se convirtió en su única moneda de negociación. Él tenía en sus manos el mapa completo de la corrupción que su padre había financiado, y estaba a punto de entregarlo todo.
La rendición de cuentas en la celda de Chicago fue un proceso lento y tortuoso, cuando los agentes de la DEA y los fiscales se sentaron por primera vez con Vicente Zambada Niebla. Sabían que estaban frente a una mina de oro informativa, pero también frente a un criminal astuto, entrenado para la mentira y la manipulación. No obstante, el Vicentillo tenía una ventaja que la DEA codiciaba: la validación de la red de protección del cártel de Sinaloa. Desde la perspectiva de quien lo operaba, el punto de quiebre definitivo ocurrió cuando Vicentillo comenzó a describir con una frialdad matemática la estructura de pagos a la cúpula militar y política de México. Su confesión no se trataba solo de admitir sus crímenes, era la demolición metódica de un mito. Él desmanteló la idea de que los capos operaban en las sombras. En realidad operaban a plena luz del día, bajo la protección pagada de quienes debían cazarlos. Su primera gran revelación fue la confirmación de la Operación Rápido y Furioso, un programa encubierto de la ATF estadounidense que permitió que miles de armas de alto calibre fluyeran hacia México para rastrear a los cárteles. Zambada Niebla afirmó que, antes de su captura, él había negociado un acuerdo con agentes de la DEA y funcionarios del gobierno mexicano. Este acuerdo supuestamente permitiría al cártel de Sinaloa operar con cierta libertad en México para que la DEA pudiera tener mejor acceso a los cárteles rivales, especialmente los Zetas. Esta revelación fue explosiva, sugiriendo una colaboración directa y oscura entre facciones del gobierno estadounidense y el cártel. Aunque la DEA negó categóricamente haber concedido inmunidad o permisos operativos a Vicentillo, la semilla de la duda estaba sembrada y su testimonio se volvió invaluable. La credibilidad de Zambada radicaba en su capacidad para ofrecer detalles forenses, fechas, lugares de entrega del dinero, incluso los alias de los funcionarios corruptos. Pero la confesión que verdaderamente hirió al sistema fue la que apuntó directamente al ejército mexicano, la institución supuestamente incorruptible. Vicentillo explicó que en momentos de alta tensión o cuando se movían cargamentos particularmente grandes, toneladas de cocaína provenientes de Sudamérica, se pagaba directamente a generales y coroneles para que despejaran zonas específicas de estados como Sinaloa, Durango o Chiapas. Estos sobornos no eran esporádicos, eran parte de la logística operativa, permitiendo que aviones aterrizaran sin ser detectados y que los convoyes de carga pasaran puestos de control militares sin siquiera detenerse. Detalló que, en ciertas ocasiones, el soborno se entregaba en paquetes de billetes de $100, envueltos en plástico y sellados al vacío. El monto estándar para asegurar una ruta marítima vital podía superar el $1.000.000 por cada operación mayor. Estos pagos se gestionaban a través de una red de operadores financieros, la mayoría de ellos abogados o empresarios aparentemente legítimos en Ciudad de México, que funcionaban como puentes entre el dinero ilícito del cártel y los bolsillos del poder federal. Este nivel de detalle obligó a los fiscales a tomar muy en serio el testimonio de Vicentillo. Él no estaba mintiendo para salvarse, estaba usando la verdad, esa verdad que solo la cúpula conocía, como su única herramienta de negociación. El miedo a la cadena perpetua había transformado al heredero de Zambada en el testigo más peligroso en la historia del narcotráfico mexicano. Dispuesto a quemar el puente que su padre había tardado 40 años en construir, la negociación avanzaba, y el precio de su libertad se pagaría con la caída de otros. El proceso de la delación es una danza macabra entre el miedo y el cálculo. El Vicentillo no solo entregaba información, estaba diseñando su nueva vida, una existencia segura a costa de la destrucción de su pasado. El acuerdo de cooperación, firmado oficialmente, lo obligaba a revelar la totalidad de sus conocimientos sobre el narcotráfico y, más importante, sobre la corrupción transnacional. La DEA no estaba interesada en la retórica. Quería pruebas utilizables en corte. Zambada Niebla, con la mente aguda de un financiero criminal, proporcionó la evidencia necesaria. Describió cómo se lavaban las ganancias del tráfico de drogas, desde las casas de cambio en la frontera hasta empresas fantasma en paraísos fiscales. Explicó que el cártel de Sinaloa no solo movía cocaína, sino que también era un monstruo financiero que inyectaba miles de millones de dólares a la economía legal, disfrazado de inversiones inmobiliarias y agrícolas. Pero fue en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán donde la confesión de Vicentillo alcanzó su punto máximo de impacto. Aunque Zambada Niebla no testificó en persona contra el Chapo, su testimonio se introdujo de manera indirecta a través de documentos y grabaciones. Su información fue la columna vertebral que cimentó la acusación de que el Chapo era un criminal protegido por el Estado. La revelación clave fue la existencia de pagos directos a figuras que, en el papel, eran los principales adversarios del cártel. El Vicentillo detalló un encuentro en 2005 donde, por órdenes de su padre, se entregaron personalmente varios millones de dólares a un ex secretario de Seguridad Pública. Este pago monumental tenía como objetivo garantizar la paz operativa del cártel. La cantidad era tan obscena que los fiscales supieron que no podían ignorarla. Zambada afirmó que estos pagos se mantenían incluso cuando el Chapo estaba prófugo, demostrando que la protección no era para un individuo,
sino para la Operación Zambada al Guzmán en su conjunto. Esta confesión desmanteló la narrativa oficial del gobierno mexicano de estar luchando vigorosamente contra el crimen organizado. El Vicentillo demostró que no era una lucha, sino una transacción comercial. El flujo constante de sobornos aseguraba que cualquier operativo contra Sinaloa sería superficial o, peor aún, dirigido a debilitar a sus enemigos para fortalecer su monopolio. El pánico se instaló en las altas esferas del gobierno mexicano. Los nombres que Vicentillo había cantado en privado con la DI generaron una ola de miedo. Las agencias estadounidenses, armadas con estos detalles específicos, tenían ahora la capacidad de ejercer presión diplomática y legal. Habían obtenido, a través de la traición de un heredero, una lista de blancos de corrupción que había sido imposible conseguir por medios tradicionales. La negociación finalizó con un trato que enfureció a muchos a cambio de su colaboración. Vicentillo recibiría una sentencia significativamente reducida y saldría libre en un futuro cercano, protegido. Su vida como capo había terminado, pero su valor como testigo estrella comenzaba, condenado a una existencia de anonimato y vigilancia constante. El precio de su traición no fue el dinero, sino el silencio de su familia y la posibilidad de una nueva vida. La delación del Vicentillo nos obliga a enfrentar un dilema moral que trasciende el código de la calle. ¿Existe una lealtad sagrada en el mundo criminal? Los códigos del narcotráfico se basan en la máxima de que la sangre es más espesa que el agua, y que el silencio es la única garantía de supervivencia para la organización. Vicente Zambada rompió ambos códigos. Traicionó a su padre, la cabeza del imperio que él mismo ayudó a construir, y rompió el juramento de silencio para salvar su propia vida. Su argumento ante la corte, aunque envuelto en tecnicismos legales, era simple: él no era el enemigo principal, sino una víctima colateral de un sistema corrupto que lo había abandonado. Si el gobierno a quien su padre pagó millones lo había entregado, ¿por qué debía mantener una lealtad suicida? El debate ético aquí es crucial. Cuando una persona enfrenta la posibilidad de pasar el resto de sus días pudriéndose en una celda de máxima seguridad, ¿la lealtad a un padre, a un jefe o un código de honor tiene algún valor real? ¿O la supervivencia individual anula cualquier juramento previo? El Vicentillo no solo buscaba la libertad, buscaba venganza por el abandono, y su venganza vino envuelta en nombres, cifras y rutas. Si fueras el hijo de un capo legendario, entrenado desde la cuna para ser el heredero de un imperio, y te encuentras solo, entregado por tus propios protectores y enfrentando la cadena perpetua, ¿habrías tomado el micrófono para contar cada secreto y asegurar tu libertad? ¿O por el contrario, habrías honrado la sangre y aceptado tu destino en silencio, manteniendo intacto el honor de tu familia? Piensen por un momento en el peso de esa decisión. Es el momento donde la lealtad se enfrenta al terror existencial. ¿Cuál es el precio justo por la supervivencia? Pausa y comenta si la traición de Zambada Niebla fue un acto de cobardía o el cálculo frío de un hombre acorralado. Mientras la opinión pública debatía esta traición, la maquinaria judicial estadounidense se preparaba para explotar la información más valiosa de Vicentillo: la identidad de los protectores de alto nivel del cártel de Sinaloa. La red de corrupción era su obra maestra, y ahora se convertiría en su legado destructivo. El núcleo de la delación de Vicente Zambada Niebla se centró en la estructura financiera de la corrupción federal, un tema que había sido tabú durante décadas. La información que proporcionó no era especulación, eran los detalles operacionales de un esquema de sobornos que garantizaba que el cártel de Sinaloa se mantuviera virtualmente inmune a las acciones de la ley. Vicentillo entregó a los fiscales un mapa de pagos, que se dividía en niveles. El nivel superior involucraba a figuras políticas de élite y altos mandos militares. Aquí, los pagos se realizaban en efectivo en casas de seguridad en Ciudad de México, con montos que oscilaban entre los 500,000 y el $1,000,000 por evento, generalmente para garantizar la liberación de cargamentos incautados o para obtener información clasificada sobre operativos en curso. Él detalló que la comunicación con estos contactos se realizaba a través de teléfonos satelitales encriptados y utilizando claves y apodos que solo la cúpula conocía. La información más contundente, y la que cumplió la promesa del título del video, fue su revelación sobre la red de protección interna de las aduanas y los aeropuertos. Zambada Niebla explicó que el cártel pagaba a funcionarios de seguridad aeroportuaria y de aduanas en puntos estratégicos, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, Colima. Estos funcionarios recibían una tarifa por kilo por contenedor. Un ejemplo específico que proporcionó fue cómo se aseguraba el paso de cargamentos de precursores químicos provenientes de China a través de Manzanillo, pagando a inspectores y autoridades portuarias para que las cajas con los químicos fueran marcadas como mercancía inofensiva. En cuanto a las rutas de transporte terrestre, Zambada Niebla confirmó la existencia de corredores seguros financiados por el cártel. En su testimonio, explicó que se pagaban cuotas a la Policía Federal de Caminos,
Estas cuotas eran entregadas a través de intermediarios en ciudades fronterizas, y a cambio, el cártel recibía códigos de identificación o placas específicas que, al ser detectadas por los oficiales corruptos en turno, garantizaban que los camiones llenos de droga no fueran detenidos. De hecho, en su confesión, Vicentillo explicó que, en más de una ocasión, los propios vehículos de la Policía Federal se usaron para escoltar transportes del cártel. Otro elemento crucial fue la filtración de inteligencia. Vicentillo afirmó que el cártel estaba al tanto de los informantes de la DIA en México casi tan pronto como eran reclutados. Los funcionarios pagados vendían la identidad de los soplones, permitiendo a la organización eliminarlos o neutralizarlos. Este intercambio de información era la prueba definitiva de la total subordinación de ciertas facciones del aparato de seguridad mexicano a los intereses del narcotráfico. La red de protección que el Vicentillo reveló no era una falla del sistema, era el sistema mismo, y con esta confesión en mano, Estados Unidos tenía ahora la munición perfecta para desmantelar al cártel no solo desde el exterior, sino cortando las venas corruptas que lo mantenían vivo. La onda expansiva de la confesión del Vicentillo se sintió primero en la sombra y luego, inevitablemente, en los titulares. Una vez que el gobierno estadounidense tuvo en sus manos los nombres, las fechas y los métodos específicos de la corrupción, la cacería no se hizo esperar. Pero esta cacería no se centró primariamente en los narcos, se centró en los hombres de traje y uniforme que habían vendido su lealtad en México. Aunque el gobierno negó oficialmente cualquier responsabilidad, las consecuencias internas fueron devastadoras para la moral de las Fuerzas Armadas y policiales. La información de Vicentillo, que circulaba discretamente entre las agencias de inteligencia, causó una purga silenciosa pero profunda. Muchos mandos de la Policía Federal fueron removidos de sus cargos, jubilados forzosamente o investigados internamente. En un intento por controlar el daño y la paranoia generada, nadie que estuviera en la lista de Zambada podía sentirse seguro. En Estados Unidos, la información fue utilizada como arma de presión geopolítica. La DIA y el Departamento de Justicia comenzaron a construir casos contra funcionarios mexicanos de alto perfil. El testimonio de Zambada Niebla se convirtió en un recurso clave en la operación que buscaba capturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Al conocer los patrones de protección y los escondites que el cártel financiaba, los operativos de búsqueda pudieron sortear las barreras de corrupción. La captura del Chapo en 2014 y su posterior recaptura se beneficiaron enormemente del conocimiento interno que Vicentillo había provisto sobre los mecanismos de evasión del cártel. El caso más significativo y mediático que derivó directamente de las revelaciones de Zambada Niebla fue la detención y posterior juicio de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México. Aunque García Luna negó rotundamente las acusaciones, el testimonio de Vicentillo, junto con el de otros colaboradores posteriores, fue fundamental para establecer la narrativa de que García Luna había recibido sobornos millonarios mientras estaba en el cargo, facilitando las operaciones del cártel de Sinaloa. La traición de Vicentillo se había cobrado al hombre que, irónicamente, había sido el principal rostro de la lucha contra el narcotráfico en México. La cacería también se extendió al mundo financiero. Las autoridades estadounidenses, usando los datos de Zambada sobre el lavado de dinero, intensificaron las sanciones contra bancos y empresas sospechosas de facilitar las transacciones del cártel. La estrategia era clara: cortar el flujo de dinero negro que alimentaba la corrupción. La información de Vicentillo no solo llevó a arrestos, también llevó al congelamiento de activos y a la imposición de multas multimillonarias. Esta ola de operativos y juicios demostró que la traición de Zambada Niebla había sido más efectiva que cualquier guerra abierta contra el narcotráfico. Había expuesto el punto más débil del imperio: la lealtad comprada. La paranoia escaló dentro del cártel de Sinaloa. Si el hijo de El Mayo había hablado, nadie estaba a salvo. La caída de Vicente Zambada Niebla y su subsecuente confesión causaron una conmoción que resonó en el corazón del imperio de Sinaloa. El colapso no fue operativo en el sentido de que el tráfico de drogas se detuviera de inmediato, sino de índole moral y estructural. La fe en el sistema de protección, la inversión más grande de El Mayo Zambada, quedó totalmente desacreditada. La principal consecuencia fue la fractura interna de la confianza. Los colaboradores de alto rango que habían mantenido contacto con Vicentillo o que figuraban en sus libros de contabilidad sintieron el aliento helado de la traición. La organización, que valoraba el secreto por encima de todo, ahora operaba bajo la sospecha constante. ¿Quién más había cooperado? ¿Cuáles eran los límites de lo que Vicentillo había revelado? El Vicentillo había sembrado la semilla de la desconfianza, forzando a El Mayo y a los pocos socios restantes a revisar y depurar toda su red de contactos. A nivel logístico, la delación complicó enormemente el movimiento de drogas. Al revelar los corredores seguros y los puntos de soborno en puertos y carreteras, la información se filtró a las facciones honestas de las fuerzas de seguridad mexicanas, obligándolas a cambiar las rutas y los protocolos.
Los funcionarios que habían sido señalados se volvieron inútiles o peligrosos como contactos, forzando al cártel a gastar más dinero y tiempo en establecer nuevas conexiones, siempre bajo la sombra de la duda. La traición también tuvo un efecto psicológico directo en el Mayo Zambada, el hombre que se había mantenido invicto y libre por más de 50 años. Viendo a sus hijos ser capturados y a uno de ellos voltear la espalda, demostró la fragilidad del poder dinástico en el narcotráfico. El Vicentillo había sido su heredero, su principal operador financiero, y al hablar no solo entregó información, sino que le infligió una herida personal y pública al legendario capo. Demostró que hasta el vínculo de sangre podía romperse bajo la presión del sistema judicial estadounidense. Si bien la estructura Zambada al Guzmán se mantuvo funcional por un tiempo, la delación preparó el escenario para la caída definitiva del Chapo y debilitó a la cúpula, pues se perdió la invaluable ventaja de operar con conocimiento previo de los operativos de seguridad. El cártel se vio forzado a actuar con mayor cautela y a invertir aún más en contrainteligencia interna, desviando recursos vitales de la operación de tráfico. El colapso se manifestó en la paranoia generalizada. La red de protección se había convertido en una red de soplones potenciales. La verdad, revelada por el Vicentillo, fue un veneno de acción lenta pero mortal para la cohesión del imperio. El destino de Vicente Zambada Niebla es un eco constante en las frías paredes del inframundo criminal. El heredero que traicionó a su sangre y a su imperio para comprar su libertad fue sentenciado a solo 15 años de prisión en 2019, una condena ridículamente corta para alguien que había manejado miles de millones de dólares en cocaína. Debido al tiempo ya cumplido y a la extensión de su cooperación, se presume que salió libre, discretamente, bajo un programa de protección de testigos en Estados Unidos. El legado del Vicentillo no reside en sus años como capo, sino en los años que pasó testificando. Él fue el hombre que desnudó la verdad sobre la guerra contra las drogas. No era una guerra entre criminales y el gobierno, sino una sociedad de negocios, donde el cártel pagaba por operar y el Estado cobraba por mirar hacia otro lado. Su confesión demostró que el verdadero poder de los capos no está en sus armas, sino en el teléfono de los funcionarios a quienes corrompen. Las revelaciones de Zambada Niebla no solo condujeron al encarcelamiento del Chapo y a la condena de figuras como Genaro García Luna, sino que también sentaron un precedente escalofriante para la cúpula criminal. Nadie es intocable y el código de silencio es más frágil que la promesa de libertad. Su padre, Ismael El Mayo Zambada, sigue siendo el narcotraficante más buscado del mundo, el fantasma que nunca ha sido capturado. Pero incluso El Mayo vive bajo la sombra de la traición de su propio hijo, sabiendo que el mapa de su imperio ya ha sido entregado a sus enemigos. La historia de Vicentillo es la radiografía de la máxima lección del narcotráfico. En el momento más oscuro, cuando la cadena perpetua acecha, la lealtad se convierte en una ficción costosa. La supervivencia, ese instinto primario, es el único mandamiento que realmente se respeta. El Vicentillo eligió salvarse y al hacerlo, desmanteló la red de protección que su familia había tardado medio siglo en construir. La traición no perdona, pero a veces es la única llave hacia la libertad. En este canal desenterramos esos secretos, investigamos a fondo a los capos que creyeron que su poder era eterno solo para verlos caer por el miedo, la ambición o la traición de los suyos. En este canal, la verdad siempre sale a la luz. Suscríbete a Delatores.